Hola amigos, bienvenidos a mi canal Echando a Perder con Liz. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la receta de chipotle mayo. Esta receta la vi en un canal de YouTube que se llama Fare from Scratch. Les voy a dejar el link en la caja de descripción por si alguien gusta ir a verlo. Y la receta dice que vamos a utilizar 2 tazas de mayonesa por una lata de chipotle. Aquí yo ya llevo una taza. Yo voy a usar 4 porque solamente estoy usando la medida de media taza. Y amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal por si no lo han hecho. Cada semana voy a estar subiendo recetas al canal. Ahí ya tenemos las 2 tazas. Ahora vamos a continuar con el chipotle. A mí me salió una taza de chipotle porque yo la tenía ya en un contenedor en el refrigerador, así que pues no les puedo mostrar la lata, pero lo que me salió fue aproximadamente una taza. Le faltó un poquito, pero pues era lo que yo tenía. A continuación vamos a moler. Yo estoy usando una licuadora de mano, pero ustedes pueden usar la licuadora normal, o si tienen un procesador de comidas también eso lo pueden utilizar. En la primera molida no me gustó la consistencia, ya que tenía aún trozos muy grandes de chipotle y lo tuve que volver a moler posteriormente. De aquí vamos con la segunda molida. Por favor, en la cajita de descripción me podrían dejar sus comentarios de qué les pareció la receta, si la han hecho o si la van a hacer. Para mí fue la primera vez haciéndola. Yo la probé aquí en los Estados Unidos. En México nunca tuve la oportunidad de probarla, pero la verdad es muy rica si ustedes la acompañan con cosas fritas como alas. En este caso yo la acompañé con unos spring rolls de cheesesteak, o lo que es lo mismo que carne de puerco, un tipo de carne de res. Y bueno, aquí ya terminamos y sin más que decir, les quiero agradecer por acompañarme en esta receta. Ojalá les guste y les sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima receta. Bye.